Namaste friends, está invitado a practicar el equilibrio de nuestra séptima chakra. Sí, yes, seventh chakra today. Ubicación: parte superior de la cabeza, donde las nenas tienen una cola de cabello. Sí, su chakra de la corona es fuerte. Se sentirá perpetuamente conectado a un poder superior, ya sea Dios, la conciencia universal o simplemente tu yo superior. A medida que avanza en su vida diaria, siempre se le recuerda que está siendo vigilado y siente una inmensa gratitud por el amor universal y el aprecio que siente hacia usted mismo. Otros lo describen como resplandeciente. Sí, su chakra de la corona es débil o corriendo, tiende en sentirse poco o sin conexión con un poder superior y siempre se siente solo. Sientes indigno de ayuda espiritual y tal vez incluso anojado porque su superior el poder te ha abandonado. A menudo padece migrañas y dolores de cabeza por tensión. Ok. Así que por favor, prepare para comenzar la meditación. Empezaremos como siempre, catarsis o ejercicio de baile o respiración. Puedes recitar cualquier nombre o la 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 o simplemente escucha este música. Empezar ahora. Hazlo por 5 minutos o escucha la música. Yes, you can do breathing exercise, pranayam, or simplemente música.
Respira. O. La 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 Sí, sí. Ahora tome una posición cómoda. Puedes sentarte en el suelo o en una silla o lo que quieras. Solo trata de enderezar la columna. No la chures. No te estreses. Simplemente enderezarlo fácilmente. Siente la parte superior de tu cabeza. Ok. Debemos recordar que sentiremos nuestra columna vertebral en todos los chakras de meditación. Cierra los ojos y empieza a recitar recitemos
Between A and O. A, O.
Ahora, ponga en paz palma delante del ombligo. Yes. Put your right palm on your head. Las palmas hacia arriba y nueva palmas y dirección opuesta. En movimiento circular mientras compartes tu energía. Sí, empieza. Share your positive energy now. Sí. Estoy compartiendo mis bendiciones. Estoy compartiendo mi positividad. Estoy compartiendo mi celebración para todo el mundo. Estoy compartiendo mi celebración. En todo el universo. Estoy compartiendo mis bendiciones. Estoy compartiendo mi positividad. Sí, sí. Estoy compartiendo mi amor, mi amor, mi amor. Energía curativa. Mi felicidad en el mundo, independientemente de casta, credo, religión, país, género. Yes. I am sharing my energy. Universo. El todo el universo
no caste, no creed, no religion, no país, no género. Sí, sí. Soy allá, todo el mundo es allá. Siente tus palmas y comparte tu energía. Que mi positividad está extendiendo de todo el mundo. En todo el mundo. Amor. Que mi amor se está extendiendo en todo el mundo. Que mi positividad está extendiendo de todo el mundo. Sí, positividad se está extendiendo en todo el mundo. Sí, sí. Sí, sí. Estoy compartiendo mis bendiciones. Estoy compartiendo mi positividad. Estoy compartiendo mi celebración para todo el mundo. Estoy compartiendo mi celebración. Ahora pon la palma de tu mano derecha en tu cabeza. Si puedes poner fácilmente. Ahora pon la palma de tu mano derecha
palma esquerda hacia el cielo y siento que estoy recibiendo la energía y va directamente a mi séptimo chakra. Sí, sí. Estoy recibiendo y mi séptimo, seventh chakra se está equilibrando. Todos mis miedos son desapareciendo, se está equilibrando. Mi séptimo chakra se está equilibrando. Siente la palma de tu mano en tu cabeza y siente su calor. Sí, 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 sí. Estoy recibiendo y mi séptimo chakra se está equilibrando. Todos mis miedos son desapareciendo, se está equilibrando. Mi séptimo chakra se está equilibrando. Estoy recibiendo y mi séptimo chakra se está equilibrando. Todos mis miedos son desapareciendo. Se está equilibrando. Mi séptimo chakra se está equilibrando. Sí, sí, sí. Mi séptimo chakra totalmente equilibrado. Ahora está funcionando correctamente. Sí, sí, está bien equilibrado. Mi séptimo chakra está equilibrado. Mi séptimo chakra está equilibrado.
Séptimo chakra está equilibrado. Ahora, equistate por favor. Yes. Sí. Equistate por favor. Boca arriba, ambas manos en los lados. Boca arriba, con los pies separados un pie. Ahora empieza a sentir tu cuerpo. Siente tu cuerpo de pies y cabeza. Mi cara es relajante. De esta manera relaja tu cuerpo और sugerencias, dale sugerencias a tu cuerpo. Mi pecho está relajado. Mi pico está relajado. Mi estómago se relaja. Mi ombligo es relajante. Mis muslos son relajantes. Mis rodillas se relajan. Mis tobillos son relajantes. Mis pies se relajan. Sí, sí, sí. Siente dos fosas nasales. Mi aliento es relajante. Mi aliento es relajante. Mi aliento es relajante. Deja que tu respiración sea más profunda. Sí, sí.
cuerpo está completamente relajado. Yes, yes, sí, sí. Siente que mi cuerpo está completamente relajado. Siento que mi cuerpo está completamente relajado. Respira completamente relajado. Sí, sí. Mi séptimo chakra está equilibrado. Y dos más helada de todo miedo. Puedo recibir energía positiva directamente. Mi cuerpo está lleno de energía positiva. Mi aura está protegida y bien equilibrada. Mi aura está protegida y bien equilibrada. Me estoy desarrollando física, mental, emocional, financiera y socialmente y espiritualmente. Sí. Me listen carefully and feel. Siente, siente, por favor, siente. Mi chakra de la corona es fuerte. Me siento perpetuamente conectado a un poder superior. Yo superior de la conciencia universal. Siento una inmensa gratitud por el amor universal y aprecio todo. Estoy
conectado e la pureza universal. Sí, sí, sí. Ahora soy y soy. Ahora sí y soy. Mi fusionando en el vasto océano del universo y mi vuelto universal. Si lo soy, si lo soy, soy universal. Soy el creador, generador y operador de todas las cosas positivas. Si lo soy. Ahora puedo comunicarme con que tenga lugar nuestra naturaleza espiritual. Ahora la fuerza de vida universal entra en mi cuerpo y se dispersa en los 7 chakras y ahora estoy complete. Sí, sí. Mi chakra de la corona es fuerte. Me siento perpetuamente conectado a un poder superior. Yo superior de la conciencia universal. Siento una inmensa gratitud por el amor universal y aprecio todo. Estoy conectado en la pureza universal. Sí, ahora soy eso. Mi fusionando en el vasto océano del universo y mi vuelto universal. Si lo soy, soy universal. Soy el creador, generador y operador de todas las cosas positivas. Si lo soy. Que tenga lugar nuestra naturaleza espiritual. Ahora la fuerza de vida universal entra en mi cuerpo y se
dispersa en los 7 chakras y ahora estoy complete. Sí, sí. Puedes permanecer en esta posición todo el tiempo que quieras. Solo recuerda eso. Cuando vuelve, no enfurececes tu cuerpo. Tome algunas respiraciones profundas. Active su cuerpo antes de levantarse. Luego gire a la izquierda. Lado y cuides el por algunas veces. Luego frote sus palmas sobre sus ojos. Gracias. Thank you. Mucha suerte. Te deseo todas las cosas positivas para ti. Gracias. 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 Namaste. Mucha suerte. Te deseo todas las cosas positivas para ti. Namaste. Namaste.